vuelta aquí en Cantabria por la Mañana y hoy lo hacemos para hablar de cambios. Hace más o menos una semana el presidente del Partido Popular aquí en Cantabria, Ignacio Diego, se comprometía delante de todos ustedes a cambiar la región en 100 días y el próximo 22 de mayo era elegido presidente regional. Hoy ha querido estar con nosotros en Cantabria por la Mañana para hablar de esos 100 días, cuáles serían sus cambios y cuáles son sus propuestas, si a partir, como decimos, del próximo 22 de mayo es él quien regenta esta región. Buenos días, Ignacio, bienvenido a Cantabria por la Mañana. 100 días para cambiar Cantabria es lo que habías anunciado. ¿Es un lema electoral o realmente creéis desde el Partido Popular que sería posible un cambio en ese tiempo? Es posible un cambio en ese tiempo y hay que entender el cambio en ese tiempo. En 100 días lo que el Partido Popular propone a los cántabros es hacer los cambios básicos estructurales y sentar las bases de las prioridades que tiene que tener un gobierno que quiera sacar a Cantabria de la situación actual. Obviamente, como en mi lista no va a estar Harry Potter con una varita mágica para cambiar las cosas de la noche a la mañana, cosa que es imposible, lo que sí es perfectamente posible y el compromiso que nosotros adquirimos, que es un compromiso muy serio, muy responsable y es un compromiso personal, no de Ignacio Diego, de un equipo de personas que ha trabajado mucho durante este periodo de tiempo para establecer proyectos políticos concretos y propuestas que se trasladen a los ciudadanos de esa manera. Es decir, en los 100 primeros días, ¿qué cambios va a llevar a cabo el gobierno del Partido Popular si tiene la confianza de los ciudadanos que sirvan para encaminar a Cantabria hacia objetivos claros, definidos, propuestos ahora, que es cuando hay que proponerlos, cuando hay que comprometerse con los ciudadanos y decirles, mire, si usted me da a mí la responsabilidad de gobernar, yo me comprometo con usted a estos cambios. ¿Por qué en 100 días? Pues mire, eso sí que es una parte, digamos, de hacer gráfico a la gente, que a los ciudadanos, que no podemos proponerles proyectos a largo plazo. Esos ya los llevan escuchando desde hace 8 años de la mano del señor Revilla y de la señora Gorostiaga, y las cosas están como están. A una persona que está a esos 47.000 parados de Cantabria, yo no les puedo decir que me voy a poner a hacer proyectos estratégicos 2010-2020, no, porque me mirarían como las vacas al tren y me dirían, ¿de qué me está usted hablando? Yo estoy parado hoy, llevo parado 3 años, se me han acabado las prestaciones sociales, mi familia necesita un ingreso, yo necesito recuperar esa sensación de ser útil a la sociedad, no solo a mi familia también y a mí mismo. Yo a esas personas les digo, mira, para que Cantabria se reencamine otra vez hacia la creación de empleo, Cantabria necesita cambios inmediatos. ¿Cuáles serían esos cambios? Que tiene que empezar en los primeros meses de gobierno. Y hablaba de unas bases, ¿no, Ignacio? Claro, ¿Qué bases son principales en esos 100 días? ¿Qué bases necesita Cantabria para reflotar, no? Yo los pondría en 3 ámbitos. Hay un ámbito que es de carácter interno de la propia administración de Cantabria. Cantabria necesita cambiar formas de actuar el propio gobierno y la propia administración. Cambios que los funcionarios, que los empleados públicos del gobierno de Cantabria son conscientes de que son necesarios, porque no vive lo mismo hoy una familia o una pequeña y mediana empresa que vivían hace 4 años. Hace 4 años, cuando el dinero fluía y había una economía boyante, las familias, las empresas gastaban de una determinada manera. Hoy es distinto, son conscientes y han apretado el cinturón. El gobierno no. El gobierno sigue gastando igual hoy que hace 4 años. La diferencia es que hace 4 años ingresaba de una manera y en unas cantidades y le permitía gastar así. Hoy ya no ingresa como ingresaba antes el gobierno. ¿Y cómo lo compensa? Pues le sube a usted y a todos los cántabros los impuestos de una manera indiscriminada y poco racional, y además se endeuda de una manera brutal ante las entidades financieras. Así lo ha resuelto el gobierno de Cantabria. Eso es un grave error. Nosotros lo que proponemos es gastar menos en lo superfluo, para poder seguir gastando lo mismo o más en lo realmente importante. ¿Qué es lo realmente importante? La sanidad, la educación y la atención a las personas que más lo necesitan, a las personas
dependientes. En cuanto a la administración, además, ustedes han hablado de aligerar la administración. Sí. Hay demasiados cargos, demasiados puestos. Yo creo que la gente desde la calle sí que lo ve, ¿no? Que dice, pero yo llego a Hacienda, por ejemplo, y hay 40 mirando y solo me atiende una, ¿pero qué pasa? Yo creo que eso sí se oye en la calle, ¿no? Bien, hay demasiados, sobre todo altos cargos, demasiados altos cargos. Se ha creado una superestructura desproporcionada para el tamaño de nuestra comunidad autónoma, que sostiene un enorme gasto que pertenecía a otro momento económico y no a este. Es lo que yo quiero decirle. Si las familias y las empresas se han acomodado a las circunstancias económicas actuales, el gobierno tiene que hacerlo primero, incluso dar ejemplo. Y lo que ha hecho este gobierno es todo lo contrario. Y lo que nosotros proponemos es, este enorme árbol enmarañado tiene que seguir persistiendo, el árbol, pero no las ramas. Hay que hacer lo que se hace en esta época de invierno, que es podar ese árbol. Y eso es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Y la poda irá especialmente por la vía de las empresas públicas, más que de la propia administración, que también hay que acomodarla y hay que ponerla a funcionar en otra clave, en una clave que una vez más el ejemplo le tienen que dar los gobernantes, los políticos, se le tienen que dar a los empleados públicos un ejemplo de austeridad. Pero es que eso es aplicación de sentido común y de lógica y respuesta a la demanda de los ciudadanos. Ese ejemplo le tiene que asumir la propia administración y gastar mucho menos para hacer lo mismo o incluso más. Y en las empresas públicas la gente tiene derecho a saber que en 2003 en pagar los sueldos de las empresas públicas gastábamos 6,3 millones de euros. Hoy gastamos 67 millones de euros en pagar a los sueldos nada más de las empresas públicas. Luego vienen los alquileres, los gastos corrientes y los gastos que no son corrientes, que son superfluos e innecesarios y a veces incluso, yo diría, inadecuados, injustos. Bien, todo eso hay que reducirlo por las circunstancias, por aplicación de sentido común. Y ahí el Partido Popular hará 2 auditorías a cada empresa pública de carácter inmediato y además urgente, muy rápida. Una que sirva para saber lo que tienen derecho a saber los ciudadanos de Cantabria, que es el dinero de sus impuestos que ha ido a parar a esas empresas públicas, en qué se ha gastado, cómo se ha gastado, cuándo se ha gastado, quién lo ha gastado, para qué lo ha gastado, y hacerlo de manera pública. Tienen derecho a conocer, a ponerse en el tablón de anuncios las auditorías, en la página web, para que todo el mundo lo sepa. Y una segunda auditoría de eficiencia. Hay una empresa pública que ha gastado 100 y ha generado 110. Esa empresa tiene que seguir. Habrá que hacerle los cambios, los acomodos a las nuevas políticas para que sea todavía más eficiente, pero seguirá adelante. Pero habrá empresas, más de una me temo, que gastan 100 y generan 20. Esa empresa no puede seguir, porque ningún empresario privado dejaría que siguiera una empresa suya en esas condiciones. Un empresario, un gestor del dinero público no puede permitir eso. Y esa empresa desaparecerá. Y habrá que esa empresa asumir la otra, que haga las funciones con mucho menos coste para generar más dinero. Ese acomodo es el que estamos dispuestos a hacer, porque eso ahorrará mucho dinero a Cantabria. Dinero que será destinado, como antes le decía, a las prioridades. Y las prioridades las establecemos en un compromiso público que tiene que ser conocido por los ciudadanos, que le damos por escrito la pasada semana. Lo hicimos en una propuesta dirigida fundamentalmente a los empresarios, que tienen que tener un enorme protagonismo en el futuro de esta región. Lo han tenido siempre, pero hay que devolverles más protagonismo incluso a los empresarios de la región, y hay que sacar adelante esta región de la mano de ellos, creando para ellos unas condiciones adecuadas de seguridad jurídica, de certeza, de facilidades de la administración a la puesta en marcha de sus proyectos o a la ampliación de esos proyectos. Ellos son los que tienen que generar el empleo, y el gobierno lo que tiene que hacer es crear las condiciones adecuadas, que en muchas ocasiones es darles el marco jurídico adecuado, que hoy no lo son en muchas ocasiones, y ese es el compromiso del Partido Popular.
modificar determinadas leyes, aligerar determinadas leyes. No es bueno tener demasiadas leyes, las justas, pero que se cumplan con compromiso no solo por parte del gobierno, sino también de los ciudadanos, de los empresarios. Eso es lo que eso es lo que nos hemos comprometido. Vamos a hacer determinadas reformas en un plazo inmediato, muy breve, entre ellas reformas fiscales, que dejen más dinero en manos de las familias para reactivar el consumo y que dejen más dinero en manos de empresas para poder fomentar un fin. Es decir, yo ayudaré a las empresas, el Partido Popular se volcará en ayudar a las empresas a cambio de mantenimiento y creación paulatina de empleo. Ese será el acuerdo con ellos y todo lo que se haga en Cantabria se hará desde el gobierno para facilitarles a los empresarios la coyuntura y que ellos sean los que creen empleo. La base de todo lo que habla es una gestión económica, principalmente. ¿Es la economía lo que más preocupa ahora mismo a la gente y es la que va a ganar o no las elecciones? ¿El proyecto económico que cada partido ponga sobre la mesa? No. La primera preocupación de un político responsable es las personas, son las personas. El eje de todas las políticas son necesariamente las personas. Por eso yo le he dicho a usted que las prioridades que establece el Partido Popular en su acción de gobierno para buscar calidad, para mejorar lo que hoy se da desde la administración, son tres. Es la sanidad, es la educación y es la atención a las personas que más lo necesitan, las personas que tienen dependencia. El dinero público tiene que optimizarse para siempre garantizar esos tres prestaciones de servicios básicos en las mejores condiciones de calidad, no como se están prestando ahora, en las mejores condiciones de calidad. El resto de las políticas tienen que hacerse de la mano de los empresarios, de la mano del sector privado, porque quien les diga a ustedes lo contrario les miente. La autonomía nuestra la han exprimido de tal manera en su ámbito económico-financiero que está seca, que no tiene. Es una vaca que diríamos que está ordeñada hasta los extremos y no tiene recursos. Ahora esos recursos hay que buscarlos, compartir en el esfuerzo con los empresarios. Y eso es lo que va a hacer el gobierno que yo presida si tiene la confianza de los ciudadanos para hacerlo. En cuanto a la educación, uno de los lemas que persiguen y que se puede ver en los carteles que hay ahora mismo colocados por toda la región es el de hablar inglés, ¿no? ¿Creen que estamos muy por debajo, España en general y Cantabria quizá en particular, con respecto a otros países europeos que normalmente dominan dos lenguas a la perfección? Nuestro programa de enseñanza a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes fundamentalmente, adolece de un proceso en la enseñanza que les permita llegar a salir del bachiller con unos mínimos suficientes para conversar en inglés. En otros países, como bien apuntaba, efectivamente esas enseñanzas llegan a permitirlo. ¿Cómo se alcanza eso? También sabemos perfectamente cómo se alcanza ese conocimiento y hay que dar participación en ello y formar y mejorar al propio profesorado en un método diferente de enseñanza del inglés en la enseñanza reglada. Eso es lo que nos vamos a disponer a hacer. No se hace en un día, se toman las decisiones en un día porque se sabe cómo hay que hacerlo, se tiene que hacer participar al docente y se tienen que hacer las reformas en el sistema que den lugar a que en unos años efectivamente se consiga ese objetivo. Todo se empieza en un día, para eso se tiene que tener claridad de ideas y de objetivos, priorizar esas ideas y esos objetivos y luego hacer participar a los agentes que requieren la participación, en este caso los docentes. Y es un objetivo a alcanzar, lo mismo que una reforma en la formación profesional. Los docentes de la formación profesional, y permítame que le diga que los conozco bien, que comparto con ellos muchas conversaciones, saben que es muy mejorable el sistema de enseñanza de la formación profesional. Saben que sería conveniente una inmersión de las enseñanzas de la formación profesional en la propia industria, en la propia empresa, para quienes formamos a los profesionales. Y que eso no se hace tampoco en un día. Pero las bases se sientan en una decisión política que tiene que tener un origen, un momento. Esa idea, esa decisión política
la tiene mi gobierno, la tiene mi equipo de colaboradores en el ámbito de la educación. Y queremos compartirla con los profesionales de la formación profesional en Cantabria, que son los profesores. Queremos que ellos se comprometan con nosotros en un nuevo sistema de enseñanza de formación profesional que la haga referente a nivel nacional y que nos permita competir a los cántabros aportando los mejores recursos humanos, los mejor formados. Igual que en la universidad se tiene que apostar por determinadas políticas en las que nosotros daremos continuidad, porque yo no tengo complejos en hacerlo. Reconozco que el gobierno actual, si pocas cosas ha hecho bien, una de ellas ha sido una apuesta por las enseñanzas en la universidad. No comparto el 100% de las cosas, pero ahí reconozco sin complejos, insisto, porque el Partido Popular, si algo tiene, es proyecto político propio, ideas claras y ningún complejo a la hora de decir, miren, esto lo han hecho muy mal, esto lo han hecho mal. Nosotros daremos continuidad a estas políticas mejorándolas con nuestra propia programa y proyecto. Dice, han hecho pocas cosas bien, pero sí han hecho cosas bien. En estos 4 años, ¿qué cosas desde el Partido Popular se han visto bien de lo que ha hecho el gobierno regional? Pues mire, francamente pocas cosas bien. He dicho una, y es su relación con la universidad. Se puede y se debe optimizar, se puede y se debe mejorar, y esa es mi voluntad. Y pocas cosas más han hecho bien. Una política de carreteras que el señor Revilla suele lucir, las carreteras, pues mire usted, ha sido deplorable en los últimos años, y los ejemplos están en la carretera Aes-Barros. Un desastre absoluto. Empezó con un proyecto de 11 millones de euros, llevan gastados del orden de 38, 39 millones de euros en un vial que todavía está inacabado y lleva 5 años de ejecución, en el que se expropió por un sitio, se volvió luego a expropiar por otro, cambiaron radicalmente de proyecto, ha habido denuncias de la Fiscalía contra el director general de carreteras, que las ha pasado muy apuradas, es decir, un desastre. Pero si le pongo los ejemplos de la carretera de Puente Nansa a La Coilla, que ha estado 2 años y medio parada en obras, empantanado todo y con riesgo para los usuarios, o si le hablo de Ojedo, Piedras Luengas, en las mismas condiciones, paralizada 2 años y pico, empezada, empantanada, los materiales al borde de la carretera, arcenes destrozados y los usuarios en riesgo. Y si le hablo de la carretera de Comillas, la variante de Comillas, que se empecinaron en una determinada manera con denuncias que no se molestaron en siquiera aclarar, destrozaron también un tramo, hicieron la adjudicación y luego el juzgado se la paralizó. ¿Por qué todo tiene que terminar en los juzgados? ¿Por qué todo se hace tan mal? Y eso es la política que el señor Revilla hoy luce. Si hablamos de otras políticas, la política industrial, ¿qué política industrial ha tenido este gobierno? GFB, Suyesa, la fábrica del yeso, en la que los cántabros han tirado miles de millones de pesetas. Estamos hablando de 7.000, 8.000 millones de pesetas tirados por este gobierno, que se empecinó en hacer las cosas mal, que se han gastado barbaridades de dinero con absoluta inutilidad. ¿Se imagina usted un gobierno sensato, con esos 7, 8.000 millones de pesetas en las manos, sentándose con los interlocutores de los empresarios y diciéndoles: voy a poner en sus manos estos 7.000, 8.000 millones de pesetas a los empresarios cántabros, con una condición: que ustedes en esta época de crisis no me destruyan empleo, se comprometan en el mantenimiento del empleo, incluso en la creación de puestos de trabajo. Y yo voy a darles a ustedes ese dinero en sus manos para que ustedes lo administren con ese fin. Hoy no tendríamos 47.000 parados, se lo aseguro, tendríamos muchos menos. ¿Y ustedes creen que estas cosas que se hacen bien o mal desde un gobierno, sea el que está ahora mismo, sea otro, llegan realmente a los ciudadanos, o la gente se queda con cosas más superfluas? Igual hay que informarles más de lo que se hace, lo que se gasta, lo que no. Bien, el gobierno tiene que ser un gobierno transparente. Este evidentemente no lo es. Un gobierno al que el propio gobierno, un funcionario del gobierno, hace una auditoría a una empresa pública. Póngase caso de Cantur, gestionada por el señor Marcano. Y después de 2 años de pelear para que en el Parlamento entregue la auditoría que le han hecho a la empresa pública suya
y que los ciudadanos, con todo el derecho, conozcan el resultado. Y después de 2 años de pelea, el señor Marcano entrega en el Parlamento una auditoría que tiene 79 páginas, de la 1 a la 79, pero que cuando uno abre esa, se encuentra que le faltan 40 páginas que han sido arrancadas porque su contenido no le pueden conocer los cántabros, porque sería para vergüenza y oprobio de quienes han gestionado Cantur, porque contiene la denuncia hecha por funcionarios del gobierno de auténticas barbaridades que tiene que ocultar el señor Marcano arrancando las páginas de la auditoría. Pues mire, si eso lo saben los ciudadanos, poco más les queda por juzgar de un gobierno que se ve obligado a hacer esas cosas. El gobierno tiene que ser consecuente con lo que hace. Si hace, tiene que permitir a los ciudadanos, a través de los medios de comunicación, de ustedes, que se dé conocimiento de lo que hacen. El gobierno no permite que se hagan auditorías, no permite que se conozcan el contenido de aquellas pocas que se hacen, no da las cuentas que son públicas de las empresas públicas al Parlamento para que los cántabros lo conozcan, y cuando alguna vez se filtra por alguna razón el contenido de esos documentos, escándalo. Escándalo en Sodercan con las tarjetas visas, con los viajes, las comidas y el despilfarro absoluto. Escándalo en el Consejo Económico y Social, cuando se conoció el contenido de los gastos de un órgano como es el Consejo Económico y Social. Cada vez que los ciudadanos conocen cómo gasta el gobierno del señor Revilla y de la señora Gorostiaga el dinero de sus impuestos, se produce un escándalo. Mire, yo he llegado a una conclusión. Un gobierno que congela las pensiones a los jubilados, un gobierno que baja el sueldo a los empleados públicos, un gobierno que es una fábrica de generar parados, que al final es quitarles a aquellos que tienen el privilegio de trabajar, quitarles esa oportunidad, empobreciéndoles. Ese gobierno que congela las pensiones, baja los salarios a los empleados públicos y es una máquina de generar parados, que además a todos ellos, jubilados, empleados públicos, parados y el resto de los ciudadanos, les acosa con subidas de impuestos permanentes. Todos los impuestos se les han subido a los ciudadanos españoles, a los ciudadanos cántabros. Ese es un gobierno que está empobreciendo a la sociedad, y ese es un gobierno que clama porque le cambien, que declara su incapacidad de generar bienestar y que tiene que ser cambiado, dando la oportunidad a otro que venga con otros proyectos, con otras ideas y con otras propuestas, con otras personas, que tenga la oportunidad de demostrar que se pueden hacer las cosas mejor. Desde el ámbito interno, Diego, del Partido Popular, se ve tanto a nivel nacional, porque sucede a nivel nacional, yo creo que está en la calle, es público, como a nivel regional, que si hay un cambio, bien sea aquí en la región este año o a nivel nacional el año que viene, es más por incapacidad del gobierno actual que por las propuestas que igual durante estos años el Partido Popular ha puesto en la mesa y ha dado a conocer a los ciudadanos. Bien, yo quiero pensar que si los ciudadanos deciden votar a una opción política es porque esa opción política es en la que confían, para que les dé determinadas certezas y seguridades. Y yo quiero pensar que los ciudadanos, cuando cogen una papeleta el día 22 de mayo, lo hagan pensando en que a quien votan, le votan porque les da seguridad, porque les da certeza de que las cosas van a ir por un buen camino. Yo por eso quiero pensar que los ciudadanos que son conscientes el día 22 de mayo de que solo hay 2 candidatos a presidente, solo hay 2 opciones a la hora de votar en las próximas elecciones. Se puede votar para presidente del gobierno al señor Revilla, que llevará a la señora Gorostiaga de vicepresidenta, o se puede votar al señor Diego, que llevará a su equipo del Partido Popular para hacer las cosas de distinta manera. No hay más opciones políticas, no hay más caminos. Es una
encrucijada que solo tiene dos alternativas: el señor Revilla como presidente o el señor Diego como presidente. El señor Revilla llevará a la señora Gorostiaga como vicepresidenta y llenará su gobierno de consejeros socialistas, como ha hecho estas dos legislaturas anteriores. El señor Revilla es un señor que con sus ideas, si las tiene, lo que hace es llenar su gobierno para satisfacer al Partido Socialista, al señor Zapatero, que es quien le nombra gobierno, le nombra presidente, vaya, llenar el gobierno de consejeros socialistas, porque si no, no puede ser presidente. El Partido Popular ofrece otra cosa distinta a los ciudadanos. Ofrece un gobierno fuerte, con un presidente que tome decisiones, con un presidente que marque rumbos, con un proyecto político comprometido con los ciudadanos, conocido antes por los ciudadanos, y que hará políticas diferentes, desde la austeridad, desde el rigor, desde el compromiso, y además buscando el consenso y la unanimidad de la sociedad de Cantabria, como estamos haciendo ahora en nuestro proyecto político, invitando a los sectores a que conozcan nuestras propuestas, pero que las enriquezcan, las corrijan incluso en alguna ocasión, desde el conocimiento más profundo sectorial que cada uno de los ámbitos tiene. Por eso yo le digo, hoy, 22 de mayo, la gente tiene dos opciones para votar: votar a Revilla para presidente con Gorostiaga de vicepresidenta, o votar a Diego para presidente. Son dos opciones muy distintas. Una de ellas supone un camino ya andado, 8 años en los que Revilla y Gorostiaga han dirigido los destinos de Cantabria, llevándoles de los 19.000 parados a los 47.000 parados, llevándoles de un gasto en la administración a un desproporcionado gasto en la administración, llevándoles por el camino a errores brutales como GFB, como el satélite que alquilamos, que nos va a costar una millonada que nos reclaman porque era un disparate, y eso la gente no lo sabe, pero nos reclaman 22 millones de euros por un contrato incumplido del gobierno de Cantabria con una multinacional que se llama Astra. Es decir, muchos disparates, muchos abandonos, mucha frustración generada, promesas que se hicieron a determinada gente que se incumplieron. Los ganaderos de Cantabria, esos ganaderos que el Partido Regionalista lleva rigiendo sus destinos, sobre todo en estos últimos años, y que hoy están en una situación límite. Para ellos el Partido Popular lleva una iniciativa al Parlamento de Cantabria para echarles una mano urgente, inmediata, para superar la crisis, y luego una planificación a medio plazo para que no necesiten más ayudas del gobierno. Bien, ¿qué vota el Partido Socialista y el Partido Regionalista? ¿Qué vota el señor Revilla? Que no a las ayudas a los ganaderos. Eso sí, luego va a una televisión y cuenta allí que hay una vaca preciosa, guapísima, que es Miss Europa, en Labarces, y que qué injusto es que les paguen poco por la leche a los... Pero ese es un presidente de un gobierno que se dedica a comentar la situación. No, un presidente de un gobierno toma decisiones para que eso no ocurra, para mejorar la situación, para crear otras condiciones, para que la gente no pase por los apuros que pasa. Un presidente no deja tirados o no les crea un problema a los que hoy viven incertidumbre porque tenían unos terrenos que estaban en los montes de Cantabria y hoy no saben si esos terrenos son suyos, si se los va a quitar el gobierno, si les va a dejar gestionarlos, si no los va a dejar gestionar. El gobierno no está para crear problemas, créame. El gobierno, un buen gobierno, está para solucionar problemas. Y el gobierno de Cantabria hace muchas promesas que frustra y luego crea problemas incluso donde no les hay. Desorganiza la sanidad de Cantabria hasta llevarnos a unas listas de espera desesperantes para muchas personas. Un gobierno está para resolver, no para dar excusas. Por último, hablamos de la convención que va a tener lugar el próximo 2 de abril, esa convención regional que se llama La Nueva Cantabria. Defíname con 3 o 4 palabras cómo tendría que ser para el gobierno del Partido Popular la Nueva Cantabria. Pues mire, ahí van a haber personas que son referentes del Partido Popular, proponiéndoles a los cántabros fórmulas para salir de la situación en la que está de estancamiento y de crisis Cantabria. Y en 3 ámbitos concretos:
un ámbito que sea las políticas económicas necesarias para poder sostener las políticas sociales necesarias para dar calidad de vida a los ciudadanos. Pero no se nos olvide que no se puede sostener el estado del bienestar en un estado empobrecido y quebrado. Hay que generar economía para poder sostener el estado del bienestar. Y no pueden ir separadas esas políticas, tienen que ir interrelacionadas. Y eso es lo que el Partido Popular va a proponer a los ciudadanos. Políticas concretas, no discursos, no etiquetas o eslogans, no. Propuestas concretas en ámbitos económico, social y administrativo, porque ese es otro compromiso, cómo reorganizar la administración de Cantabria para hacerla menos pesada, menos lenta, menos costosa, hacerla más ligera, más rápida, más eficaz, más ágil y más barata. Es decir, políticas económicas, políticas sociales y políticas de nueva administración para los ciudadanos. Pues muchísimas gracias, Ignacio Diego, por haber estado con nosotros hoy. Os seguiremos ese próximo 2 de abril. Muchísimas gracias.